Hola, vamos a ver brevemente el procedimiento de comprobación formal o abreviada. El control tributario se divide en extensivo e intensivo. La función del control tributario extensivo es el control efectivo del cumplimiento tributario tanto de deberes formales como materiales. Entendiendo el cumplimiento tributario extensivo material como la comprobación abreviada o formal de la situación tributaria de los sujetos pasivos, utilizando los elementos y datos de prueba que estén en poder de la administración, sin que se pueda extender al examen a los libros de contabilidad. Sin embargo, esto no limita la facultad de verificación de los datos o información específica de algunas cuentas de registro contable que le permitan a la administración tributaria comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, sin que necesariamente conlleve el inicio de un procedimiento por comprobación abreviado formal. Asimismo, esta potestad no impide que una vez efectuada dicha verificación, se pueda dar inicio a un procedimiento de liquidación previa y que la información suministrada por los sujetos pasivos durante esa verificación forme parte de los elementos de prueba que la administración tributaria podrá utilizar en este procedimiento. El control tributario extensivo responde a un plan anual de control extensivo elaborado por la Dirección de Control Tributario Extensivo. Corresponde a esa dirección ejercer el control del cumplimiento del plan, actuando ante otras direcciones como las direcciones regionales, dirección de grandes contribuyentes, administraciones tributarias territoriales, entre otros. Son actuaciones del control tributario extensivo, la comprobación abreviada y la comprobación formal. Y también se considera que forma parte de ese control la verificación de cumplimientos de deberes formales por parte de los sujetos pasivos. La comprobación abreviada son actuaciones que se realizan utilizando los datos y elementos de prueba que ya está en poder de la administración o que se le soliciten al obligado tributario sobre un periodo o impuesto determinado, ya sea previo al inicio del procedimiento o durante su desarrollo, sin que se pueda extender el examen de los libros de contabilidad de las actividades empresariales o profesionales que se están verificando. Sin embargo, esto no limita la facultad de la administración de verificar datos o información específica de algunas cuentas o registros contables referidos a los datos o información en estudio. Esta comprobación abreviada incluye control de errores en el contenido o discrepancia entre los datos declarados o justificantes aportados y lo que consta en poder de la administración tributaria. También incluye un control de la falta de presentación de auto de liquidación o declaración tributaria. En la preparación de las liquidaciones previas, la administración tributaria también podrá requerir información a terceros, así como realizar comprobaciones contables a los informantes. En los casos en que el sujeto pasivo haya incumplido el deber de declarar y de autoliquidar el impuesto, se le concederá un plazo de 10 días hábiles para que proceda a presentar la declaración. Transcurrido ese plazo sin que se haya subsanado el incumplimiento o justificado debidamente la inexistencia de la obligación, se podrá proceder a una comprobación abreviada. En las liquidaciones previas por comprobación formal,
se realizará únicamente una comprobación de mera constatación de la existencia de errores aritméticos o de derecho en la declaración. En este caso, en el caso de las comprobaciones formales, es requisito que el obligado tributario haya cumplido con su deber de presentar la declaración. Si no lo ha presentado, entonces corresponde o es más propio de las liquidaciones previas. En la comprobación formal incluye el control de defectos formales o errores aritméticos en la declaración o autoliquidación del obligado tributario, control de discrepancias entre los datos declarados y los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado tributario o por terceros, y también control de aplicación manifiestamente indebida de la normativa tributaria. Por ejemplo, si creía que estaba exento y no lo estaba. Las liquidaciones previas son producto de las actuaciones de los órganos encargados de las funciones tanto de control extensivo como intensivo, por medio de comprobación formal o abreviada, y no impide que sean modificadas posteriormente por parte de la administración mediante una liquidación definitiva. Por su parte, las liquidaciones definitivas son producto de las actuaciones de los órganos de control intensivo, que se hacen por medio de los procedimientos de fiscalización. Esto impide que sea modificada posteriormente por parte de la administración tributaria de los impuestos y periodos objeto de la fiscalización. Por eso es que se llaman definitivas. Las liquidaciones previas no deben basarse en los criterios de selección utilizados en los procesos determinativos de fiscalización, porque eso corresponde más a control intensivo. Se inicia mediante una notificación al contribuyente de un acto administrativo de inicio de actuaciones, el cual debe contener lo indicado en el artículo 122 del Reglamento de Procedimientos Tributarios. Sea que ese acto administrativo debe contener al menos una indicación del carácter abreviado o formal de la comprobación, los impuestos y periodos a que se refiere el alcance de la comprobación, aspectos concretos a que se refiere la comprobación. Si es una comprobación abreviada, se indicarán los elementos de prueba que tiene la administración tributaria en su poder. Si es una comprobación formal, se indicará el error de derecho que se considere cometido o el error de hecho aritmético en que se considera se incurrió. Y también debe indicar el aumento o diferencia del impuesto derivado de los elementos de prueba que obran en poder de la administración o de la corrección de los errores de derecho, de hecho o aritméticos, según corresponda. Se puede solicitar información o practicar actuaciones adicionales previo o durante el proceso. Si se ha incumplido el deber de declarar, como ya lo hemos visto, y de autoliquidar el impuesto, se considera un plazo de 10 días hábiles para que se presente la declaración, so pena de poder proceder a una comprobación abreviada. También se puede iniciar otro u otros procedimientos de liquidación previa siempre que versen sobre aspectos diferentes a los analizados. O también se puede iniciar un procedimiento de liquidación definitiva. El traslado de cargos durante el proceso es el documento que se extiende con el fin de trasladar al sujeto pasivo los resultados de las actuaciones de comprobación abreviada, en los casos en que se determine una diferencia de impuesto a cargo de ese sujeto. Continuando con el procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria, si el sujeto manifiesta disconformidad con los resultados de la investigación.
Recordemos que en todo tipo de procedimiento tributario tenemos tres instancias bien definidas. Primero, la administración tributaria, que es la que resuelve en primera instancia. Ese tiene recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. La resolución del Tribunal Fiscal Administrativo agota la vía administrativa y la instancia que se quería sería el proceso contencioso administrativo, que ya sería una vía judicial, y para presentar el proceso correspondiente en esa instancia se cuenta con un plazo de 4 años. Posterior a ese plazo, prescribe el derecho para presentar cualquier tipo de reclamo en vía judicial. Tenemos entonces que las liquidaciones previas inicia con la notificación de un acto administrativo de inicio de actuaciones de comprobación, ya sea abreviado o formal, cuyo contenido mínimo ya vimos que está en el artículo 122 del reglamento. En el mismo acto de notificación del inicio de actuación, se entrega al sujeto pasivo la propuesta de regularización de la obligación tributaria con el formulario correspondiente para que realice esa regularización. Entonces, él indica al sujeto pasivo que cuenta con un plazo de 5 días hábiles contados a partir de que recibe esa notificación para que regularice su obligación o manifieste su disconformidad. Entonces, si manifiesta su disconformidad o del todo no hace ninguna manifestación, se considera que no está de acuerdo y continúa el proceso. Previo o conjuntamente con la notificación del inicio del procedimiento, la administración puede solicitar datos o justificantes al sujeto pasivo o también realizar actuaciones adicionales. Una vez vencido el plazo otorgado o practicadas las actuaciones y en el tanto persistan aumentos o diferencias de impuesto, se notificará al sujeto pasivo los resultados de la comprobación y se le extenderá una propuesta de regularización, como la que ya vimos. Cuando el sujeto pasivo no aporte en estas actuaciones los datos o justificantes solicitados, se le podrá aplicar el método de base presunta que se refiere al artículo 125, inciso B del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Los sujetos pasivos cuentan con un plazo de 3 días hábiles para rectificar por una única vez las declaraciones tributarias, después de notificado el inicio de un procedimiento de liquidación previa. Esto no es posible si la persona no presentó la declaración inicial. Entonces, en esos 3 días debería presentar la declaración inicial si no lo ha hecho. En caso que lo presente, el funcionario tributario, ya sea la rectificación o eventualmente la declaración inicial, el funcionario debe proceder a verificar que los montos de la nueva declaración presentada guarden relación con la información en poder de la administración tributaria y con los márgenes de utilidad establecidos para el periodo en estudio. Si eso es así, entonces procede a dar por concluido el proceso. También se concluye el proceso en caso de aceptación de la propuesta de regularización. Si después de los 3 días mencionados para presentar la rectificación, el obligado tributario no la presenta, podrá hacer una petición de rectificación ante el funcionario que está a cargo del proceso. Esa petición puede ser aceptada o rechazada
dependiendo de lo que considere la administración tributaria, y se valorará el traslado de cargos y eventualmente se incorporará en la resolución que determina la obligación tributaria. En caso de que el sujeto no haya presentado la declaración inicial y la presente en ese periodo, esa declaración inicial no tiene carácter de rectificación, sino que igual se incorpora al proceso y se considerará por parte de la administración tributaria. No tendría entonces efecto rectificativo. Si lo declarado coincide con la propuesta de regularización, se tendrá como una aceptación total o parcial de dicha propuesta. Si es total, igual finaliza el proceso. Y si es parcial, continúa el proceso con lo no aceptado. Es importante tomar en cuenta que los sujetos pasivos que presenten una declaración, ya sea inicial, si no lo han hecho, o rectificativa, cuyos montos sean diferentes a los suministrados por terceros informantes o que no aporten prueba para justificar las diferencias o que los márgenes de utilidad aplicados presenten valores inferiores a los establecidos por la administración, pueden ser seleccionados para practicarles una liquidación definitiva. Si durante el proceso de liquidación previa se determina que hay elementos suficientes para el inicio de una actuación fiscalizadora tendiente a una liquidación ahora definitiva, el órgano puede suspender este proceso de liquidación previa para recomendar ante los órganos de fiscalización el inicio de las actuaciones correspondientes. Si en el transcurso de los 30 días hábiles no se notifica el inicio de la actuación de liquidación definitiva, se continúa con el proceso de liquidación previa hasta su finalización. Sin embargo, posteriormente el órgano fiscalizador podría realizar la liquidación definitiva. Si no ha solicitado información al obligado tributario ni programado actuaciones adicionales a practicar, este cuenta con un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del acto de inicio de actuaciones para proceder a manifestar su conformidad o disconformidad. Se entiende la disconformidad si no comparece en ese plazo. En caso de disconformidad con esa propuesta de regularización, el obligado podrá alegar por escrito las razones de su disconformidad y adjuntar la prueba que considere oportuna. Eso en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo de inicio de actuaciones, las cuales serán analizadas en el acto administrativo de liquidación. La manifestación de conformidad del obligado tributario la hará constar en el formulario oficial y en ese caso en caso que esté conforme, le pone fin al proceso. En caso de que la propuesta de regularización no fuera aceptada total o parcialmente, se procederá a notificar el traslado de cargo u observaciones respectivo. Una vez que se le notifica el traslado de cargos, el sujeto pasivo tiene 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de ese traslado para impugnar por escrito por los medios que establezca la administración tributaria esos cargos formulados, debiendo especificar los hechos y las normas jurídicas en que fundamenta el reclamo, alegar las defensas que considere pertinentes y aportar la prueba respectiva.
Interpuesta o no la impugnación dentro del plazo de 10 días hábiles, la administración tributaria deberán dictar y firmar la resolución que determina la obligación tributaria. Una vez que se tiene esa resolución, el administrado cuenta con 30 días hábiles para presentar el recurso correspondiente ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Entre el traslado de cargos, posterior a los 10 días hábiles al traslado de cargos, la resolución que determine la obligación tributaria debe ser emitida en los 2 meses siguientes. Sin embargo, este plazo es ordenatorio. Una vez que se resuelve el recurso, ya sea revocatoria o apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, se agota la vía administrativa y la fase que sigue sería ir a un contencioso administrativo. Igual recordemos que el administrado puede ir a un contencioso administrativo sin necesidad de agotar la vía administrativa.